Muy pocos de ustedes sabrán quién fue François-Marie Arouet, pero muchos de ustedes sabrán o habrán oído mencionar a Voltaire. Este François-Marie Arouet tomó el seudónimo porque fue perseguido en muchas partes, peleó con todo el mundo, se enfrentó a los grandes de su tiempo y eh, fue, fue un hombre muy particular. Lo golpearon, como por ejemplo los lacayos del caballero de Rohan le dieron una paliza monumental. Estuvo recluido en la cárcel de la Bastilla, que se volvería años después el emblema de la Revolución Francesa, cuando el pueblo francés se la tomó empezando la revolución en 1789. Se fue para la Gran Bretaña, allá escribió muchas cosas, allá fue recibido como un héroe, recibido porque era un intelectual más que profundo, un intelectual espléndido, un espléndido divulgador de cosas que venían de antiguo y que las recogió dentro de un criterio de ataque frontal a las instituciones de su tiempo, especialmente a la Iglesia. La Iglesia y el clero fueron blancos brutales de Voltaire, que allá en Gran Bretaña escribió las cartas filosóficas, que se llaman también cartas inglesas. Repetimos, él no fue un filósofo profundo. El diccionario filosófico de Voltaire no será considerado entre los clásicos de la filosofía, pero sí en los clásicos de la divulgación. Fue un gran divulgador y un grande escritor. Escribió tragedias, la tragedia Zaire, que lo movió a rejuvenecer todo el género de las tragedias, donde pues el pueblo francés recordaba a Corneille, recordaba a Racine, a los grandes clásicos de la nueva tragedia, y escribió cosas como Adelaida de Guesclin, La muerte de César, Alcire o los americanos, Mahoma o el fanatismo. Tuvo otras comedias de menor significación. Salió expulsado de la Gran Bretaña, entonces aceptó la invitación de Federico II el Grande y estuvo en Potsdam de los años 50, 53, 1750, 1753 y allá escribió El siglo de Luis XIV. Obras muy importantes. Rompió violentamente con Federico II. Él peleaba con todo el mundo. Se instaló cerca de Ginebra en la propiedad de las Delis. Allá chocó con la mentalidad calvinista. Luego era violento anticatólico y especialmente contra los curas, pero también se volvió violento anticalvinista. Y el capítulo dedicado a Miguel Servet en su ensayo sobre las costumbres escandalizaron a los ginebrinos y se hizo amigo de Rousseau. Por eso les decíamos que hay momentos en la historia donde aparecen unos genios especiales y hay otros momentos en la historia en los que pasan y pasan los años y no aparece un genio especial. Pues ¿cómo les parece Voltaire y Rousseau escribiendo al mismo tiempo? Escribió el Tratado de la Tolerancia, como les dijimos, el diccionario filosófico, que fue nada especial, y finalmente, de donde había sido expulsado, donde había tenido que salir corriendo, de París, lo recibieron como un héroe. En 1778 se le hizo ese recibimiento triunfal. Y en 1791, plena Revolución Francesa, lo llevan al Panteón de los Héroes de Francia, a Voltaire. ¿Por qué razón? Fundamental una razón. Por su ataque tremendo, frontal, contra la Iglesia y contra los curas. Espantoso. Cuando ustedes oigan hablar de volterianismo, el volterianismo se caracteriza por la sublevación contra todo el orden establecido, contra todo lo que pasa en su tiempo, pero especialmente contra la religión católica y contra los curas que decían que eran
los grandes culpables de cuanto malo estaba ocurriendo. Maltrató a Juana de Arco en un poema que se llamó La doncella, y su colaboración en la enciclopedia, recuerden que era la época de la enciclopedia francesa, y entonces se tuvo que enfrentar otra vez con el partido de los devotos católicos. Voltaire, símbolo de la rebeldía, símbolo de la grande literatura, no cabe duda, pero mucho más divulgativa que profunda. El diccionario filosófico, su obra cumbre, o las cartas de Inglaterra, no son consideradas entre las grandes obras filosóficas de todos los tiempos, pero todos lo entenderán siempre como uno de los grandes divulgadores. La tragedia, sus obras teatrales, tampoco son consideradas como las más grandes obras teatrales de todos los tiempos, pero fue un gran divulgador con una prosa magnífica y con un espíritu rebelde que mantuvo hasta su muerte. Sin embargo, suya es aquella frase: si Dios no existiera, tendríamos que inventarlo. Esos son pues los grandes ateos, como era este famoso Voltaire, que nació un día como hoy, 21 de noviembre. Voltaire.